Importancia del moco en la vía respiratoria alta, pero también hay moco en la vía respiratoria baja y está conmigo la doctora Saraí Toral. Lola, ¿cómo estás, Saraí? Muy bien, Pepe, gracias. Gracias por venir a acompañarnos. Al contrario. La doctora es neumóloga. Los neumólogos se ocupan de la vía respiratoria baja. Entonces vamos a hacernos para atrás para que veamos aquí en imagen cuál es la vía respiratoria baja. Si nos la pueden poner, porfa, la imagen para que la doctora nos explique en qué consiste la vía respiratoria baja y cuál es la importancia del moco en ella. Platícanos. Mira, la vía respiratoria baja empieza justamente aquí en la tráquea. Donde está lo amarillo. Exactamente, y todo lo que va hacia abajo, que es amarillo-naranja, es la tráquea, y luego empieza la división de bronquios principales, bronquiolos, bronquios respiratorios y alvéolos. Todo eso conforma la vía aérea inferior. Y la vía aérea inferior son los pulmones, por así decirlo, la mayor parte. Dinos, aquí tenemos un moco que nos regalaron, pero ¿por qué es importante el moco en la vía respiratoria baja? Mira, el moco es parte de un mecanismo de defensa que se llama escalador mucociliar y es una estructura vital en el aparato respiratorio. Necesitamos de él porque tiene varias funciones. El moco atrapa las partículas que la vía aérea superior no lo logró atrapar. El moco en la vía aérea inferior humidifica los bronquios. El moco en la vía aérea inferior transporta las partículas hacia la orofaringe para después ser deglutidas, produce inmunoglobulinas y además... Diles qué son inmunoglobulinas. Son estas células que nos ayudan a la defensa. Todo esto que el aparato respiratorio superior no logró vencer o defendernos y llega a la vía aérea inferior, entonces rápidamente el moco produce estas inmunoglobulinas tratando de eliminarlas, de atraparlas, de quitarlas. Ahí te va una pregunta. Voy manejando, muy contento en esta ciudad tan limpia que tenemos. Estoy en el periférico y el camión de delante de repente echa una bocanada asquerosa de humo negro y ese humo negro, yo traigo la ventana abierta, la mitad se me mete al pulmón. ¿Qué pasa con ese humo y qué importancia tiene el moco con ese humo? Por ejemplo, para dar un ejemplo. Fíjate. El aparato respiratorio superior trata de filtrar todo ese humo, de esas partículas que tengan, de ese aire que tenga partículas más de 10 micras. Trata de calentar ese aire o enfriarlo y de humidificarlo para que llegue a la vía aérea inferior a 37 grados centígrados, libre de partículas de más de 5 micras y perfectamente humidificado. Cuando es la bocanada muy rápida y el aparato respiratorio superior no logra hacer estos mecanismos de defensa, inmediatamente la vía aérea inferior entra en acción. ¿Cómo? Pues a través del moco, atrapando todas estas partículas y tratando de temporizar o de calentar o de enfriar el aire que no se logró. Pero ¿qué pasa cuando no se logra hacer la función normal? Entonces, tenemos células en el epitelio del aparato respiratorio inferior. ¿Qué es epitelio? Es el tejido que recubre nuestros bronquios, nuestra tráquea y nuestra vía aérea superior. Entonces, estas células empiezan a producir de manera de defensa moco. ¿Para qué? Para evitar que el aire llegue a la parte más fina del pulmón, que son los alvéolos. Que serían estos que voy a son poner acá. Exactamente, en donde se da el intercambio gaseoso. Ajá. Y ahí tiene que llegar el aire totalmente purificado. Intercambio gaseoso quiere decir la respiración, es decir, que nos entre oxígeno, que es nuestro combustible. Efectivamente, entonces de lo que se trata es de que ahí llegue el aire muy limpio y muy calientito, digamos, a 37 grados centígrados. Entonces, rápidamente las células del aparato más superior empiezan a producir moco con la idea de atrapar más moco estas de lo partículas. normal. Más moco de lo normal. Nosotros en la vía aérea inferior producimos mucho menos moco que en la vía aérea superior. En 24 horas podemos producir de 10 a 100 mililitros en 24 horas. Y no lo sentimos, Pepe. Okay. Nosotros producimos... Es menos que esto. Muchísimo menos. Menos que esto. Exacto. Ok. No lo sentimos, lo sacamos a la orofaringe, lo sacamos a la orofaringe y lo deglutimos. ¿Qué pasa cuando empezamos a sentir que estamos tragando moco o que nos está escurriendo moco por detrás de la nariz? Algo está alterando nuestra fisiología, nuestro aparato respiratorio normal y está generando más moco de lo normal. ¿Qué puede alterar o qué puede producir más moco de lo normal en la vía aérea inferior? Infecciones agudas, como ya vimos, o infecciones crónicas.
pero también enfermedades pulmonares crónicas como es el asma, como es la bronquitis crónica, como es el enfisema pulmonar o como es el cáncer. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando hay un exceso de moco en la vía respiratoria baja? Todos hemos oído a alguien que tose y un pollazo de este tamaño que dices, este me salió desde aquí abajo, subió y lo pude aventar. Y hay gente que no los puede sacar bien. ¿Cuál es la importancia o qué es lo serio que puede tener de implicaciones este moco abajo en la vía respiratoria baja? Siempre tenemos que desecharlo, por eso los neumólogos generalmente no prescribimos antitusígenos. Tenemos que sacar ese moco porque puede ocluir nuestra vía aérea, nuestros conductos que pasan el aire y generar otras enfermedades más graves. Entonces, eso es bien importante lo que está diciendo la doctora. La tos no es una enfermedad, la tos nos está ayudando a liberar este moco que puede atorarse e interrumpir la respiración. Fíjate, Pepe, que dijiste algo muy importante. A veces los pacientes nos dicen, yo tengo la tos normal o el moco normal. Tener moco y tener tos no es normal. Es decir, producimos todos los días moco, pero en cantidades que ni siquiera nos damos cuenta. Cuando empezamos a percibir presencia de moco o tos, debemos acudir al médico a que nos revisen y ver cuál es la causa de esta producción de moco o esta causa de tos. El moco en la vía aérea inferior siempre va a producir tos. ¿Por qué? Porque es la manera que tenemos para limpiar nuestra vía aérea. Perfecto, se nos está acabando el tiempo. ¿Qué nos quieres decir, último tip, sobre los pulmones y el moco? Quiero decirles que el moco es un mecanismo de defensa, pero cuando lo estamos notando, cuando sentimos flemas, tenemos que acudir al médico, tenemos que ver cuál es la causa y de preferencia no autorrecetarse y mucho menos antitusígenos ni mucolíticos, que puede ser que en lugar de curarnos nos estén perpetuando una enfermedad. Y justo antes de irnos, ¿importa en la vía respiratoria baja el color del moco? Al igual que en la vía aérea superior, puede ser transparente, blanco, gris o verde. No tiene que ver con infección o no, tiene que ver con la producción de enzimas y electrolitos, que es parte de la fisiología de la producción del moco. Y por ultimísimo, ahora sí ya te dejo ir, ¿qué pasa cuando toso y hay moco con sangre? Aguas. Hay que pedir inmediatamente valoración médica porque puede estarnos hablando de infecciones crónicas como tuberculosis o de procesos neoplásicos como el cáncer. No siempre es así, pero por eso hay que ir a pedir consulta y ver qué está pasando. Saraí, mil gracias. Gracias a ti, Pepe. Bueno, pues seguimos adelante. Vamos a ver qué nos tiene el resto del programa aquí enfrente. Gracias.